¿Y si África, en verdad, ya no necesita pedir permiso a nadie? ¿Y si, por primera vez en su historia moderna, el continente africano puede forjar su destino sin esperar la validación de potencias lejanas? Durante demasiadas décadas, el destino de África se ha decidido en despachos lejanos, en consejos de administración que solo veían en sus tierras un almacén de recursos. Su oro, petróleo, diamantes, coltán, cobre y tantos otros minerales han partido de sus puertos sin refinar, alimentando fortunas extranjeras mientras dejaban tras de sí promesas vacías, infraestructuras a medio construir y generaciones frustradas por la falta de oportunidades reales. Los relatos sobre África raramente se escribían con tinta local. La narrativa dominante provenía de fuera. Libros de historia, películas, noticias y hasta acuerdos comerciales venían marcados por una perspectiva externa que ignoraba la complejidad y el potencial del continente. El valor de los pueblos africanos se disolvía entre contratos injustos, acuerdos impuestos y una economía global que los situaba en la periferia. Pero ese guión está cambiando. Hoy, en pleno siglo XXI, nuevos líderes y naciones han decidido poner fin a la exportación de pura materia prima. Han empezado a transformar la dependencia crónica en poder propio, apostando por la industria, la innovación local y la creación de valor en origen. La pregunta ya no es si África puede cambiar, sino si el mundo está preparado para una África que escribe sus propias reglas y exige respeto en la mesa global. Una África capaz de mirar de frente a las grandes potencias y negociar como igual. Si África no despierta ahora, seguirá perdiendo decenas de miles de millones de dólares cada año y regalando su futuro. Pero la oportunidad está aquí. Definir su destino, crear millones de empleos de calidad y forjar una generación orgullosa y autónoma que no tenga que emigrar para sobrevivir. Esta revolución silenciosa ya ha comenzado. Para entender cómo, viajemos juntos a los puertos de Lagos y a las minas de Ouagadougou, donde se encendió la chispa de una nueva África. Lagos, la metrópoli nigeriana donde el bullicio nunca cesa, y Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, vibran con una energía distinta, la del Renacimiento. Allí, entre barcos cargados y excavadoras rugientes, los primeros pasos hacia la independencia industrial tomaron forma. Pero no fue un camino fácil ni libre de riesgos. La historia de África está repleta de intentos frustrados por romper el yugo de la dependencia. Desde los sueños de Kwame Nkrumah en Ghana, que apostó por la industrialización tras la independencia, hasta los desafíos actuales de Sudáfrica para diversificar su economía más allá de las minas. Imaginen este escenario: exportar toda la riqueza bruta, solo para luego pagar aún más si desean recuperarla en forma útil. Así ha sido la realidad de África durante más de medio siglo, un ciclo que pocos fuera del continente logran entender a fondo. Consideren a Nigeria. Durante más de 5 décadas, este país extrajo y vendió cantidades gigantescas de petróleo crudo, convirtiéndose en el mayor exportador africano. Pero ni una sola gota de ese petróleo llegaba refinada a los hogares nigerianos. En vez de aprovechar su propio recurso, Nigeria dependía casi por completo de gasolina importada para mover autos, fábricas y la vida cotidiana. Era como vender el pan fresco y luego comprar de vuelta solo las migajas, mientras otros se quedaban con la porción más grande. Para entender la magnitud, imaginemos una familia que cosecha trigo en su propio campo, pero está obligada a venderlo en grano y luego pagar el doble para comprar pan hecho en el extranjero. Así ha funcionado la economía nigeriana durante más de 50 años, una paradoja que también afecta a la mayoría de los países africanos. Burkina Faso enfrentó un destino casi idéntico, solo que con oro. Durante décadas, más del 70% de sus exportaciones fueron lingotes sin refinar, extraídos por manos africanas, pero enviados de inmediato al extranjero. El prestigio, las ganancias y hasta el sello de calidad desaparecían en aviones y barcos rumbo a otras tierras. Lo que quedaba en Burkina Faso era apenas el eco de una riqueza que nunca llegaba a ser propia.
Este fenómeno no era exclusivo de Nigeria o Burkina Faso. Prácticamente todo el continente africano quedó atrapado en un ciclo vicioso. Vender materias primas baratas, comprar caro lo que antes fue suyo, y dejar que voces ajenas dictaran el ritmo de su desarrollo. El saldo, sumisión económica, dependencia crónica y una identidad marcada por generaciones de exportar riqueza, pero importar valor. Sudáfrica, a pesar de su avanzado sector minero, durante largo tiempo envió la mayor parte de su platino y diamantes sin procesar a Europa y Asia. Incluso países como Ghana y Costa de Marfil, líderes mundiales en cacao, exportaban el grano y luego importaban el chocolate terminado, privándose de los empleos y la innovación que genera la transformación local. Seguir por este camino solo garantiza que la riqueza y el respeto sigan escapando de África. Sin refinerías ni industrias propias, cada barril de petróleo y cada gramo de oro se convierten en una invitación a la pérdida de dignidad y a la perpetuación de una economía controlada desde fuera. Pero algo está cambiando. Hoy, en dos puntos clave del continente, un modelo diferente comienza a tomar forma. Uno que desafía la costumbre de regalar el valor y promete transformar la dependencia en orgullo africano. En estos lugares, la industria local está comenzando a reclamar lo que antes se iba sin procesar. Es el primer paso para romper el ciclo y recuperar el control sobre el propio destino. ¿Qué ocurre cuando el valor se queda en casa y no se pierde en barcos lejanos? ¿Qué sucede cuando, por fin, el trabajo y la inteligencia africana pueden transformar la materia prima en riqueza tangible, en empleos dignos y en tecnología propia? Por primera vez en décadas, África está reescribiendo las reglas. Ya no se trata solo de extraer petróleo o oro para enviarlo sin procesar. Ahora, el valor se transforma y permanece donde nace, cambiando la economía y el orgullo de todo un continente. En Nigeria, el año 2025 fue un parteaguas. La inauguración de la refinería Dangote no solo revolucionó la industria petrolera nacional, sino que lanzó un mensaje rotundo. África puede refinar y sostenerse por sí misma. Ahora, millones de barriles se procesan en suelo nigeriano, generando empleos y permitiendo que millones de dólares permanezcan en manos locales. La refinería Dangote no es solo una fábrica, es un símbolo de autonomía. Cuenta con una planta de energía de 435 megavatios y una red de oleoductos de 1.100 kilómetros, asegurando que tanto la energía como la riqueza permanezcan dentro de Nigeria. Si logra operar a plena capacidad, podría eliminar la dependencia de Nigeria de la gasolina importada, ahorrando miles de millones de dólares anualmente y creando decenas de miles de empleos directos e indirectos. Imaginemos el impacto. Jóvenes ingenieros, técnicos y trabajadores, antes obligados a buscar trabajo en otros países o en sectores informales, ahora encuentran oportunidades en una industria nacional fuerte. Los ingresos que antes se iban en importar gasolina se invierten en educación, salud e infraestructuras. La economía local florece y el orgullo nacional se multiplica. Mientras tanto, en Burkina Faso, la historia del oro toma un nuevo rumbo bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré. Allí, por primera vez, se erige una refinería de oro en la capital, Ouagadougou. Este acto rompe con más de un siglo de dependencia y simboliza una declaración de dignidad. El oro burkinés ya no partirá anónimo, sino que llevará la marca y el orgullo de su pueblo. La refinería de Ouagadougou no solo transformará las barras de oro, sino que permitirá a Burkina Faso fijar estándares, crear una marca nacional reconocida y negociar mejores precios en los mercados globales. Además, el proceso ha impulsado la formación de cientos de jóvenes en metalurgia, técnicas químicas y administración industrial, sembrando la semilla de una economía más compleja y autosuficiente. Este movimiento va mucho más allá de la industria. Es un acto de soberanía, una recuperación del derecho a decidir el destino propio. La construcción y operación de estas refinerías ha creado miles de empleos directos e indirectos, y millones de dólares ahora se quedan en manos africanas. Sobre todo, es el renacimiento del orgullo nacional.
El ejemplo empieza a multiplicarse. Ghana, Zambia y Congo ya han iniciado estudios y forjado alianzas para refinar también sus metales. En Ghana, por ejemplo, el gobierno ha creado incentivos fiscales para que empresas nacionales inviertan en la refinación del cacao y del oro, con el objetivo de generar, en los próximos 10 años, más de 1 millón de empleos en el sector agroindustrial y minero. En Zambia, la apuesta por la refinación de cobre no solo busca aumentar el valor agregado local, sino también diversificar la economía y reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del precio internacional. Países como Botsuana han logrado éxitos notables en la industria de diamantes. Hace una década, casi todos los diamantes se exportaban sin procesar a Europa. Hoy, Botsuana corta y pule más de la mitad de su producción localmente, generando empleos calificados y aumentando los ingresos fiscales. La ola de transformación no se detiene. Cada vez más países buscan replicar el modelo y controlar el destino de sus riquezas. La Unión Africana ha comenzado a discutir la creación de fondos comunes para financiar infraestructuras industriales y proteger a los países que decidan retener y transformar sus recursos. Pero este despertar tiene riesgos. Al desafiar intereses internacionales y rechazar la antigua dependencia, los países africanos enfrentan presiones externas, amenazas de aislamiento y la ira de quienes siempre impusieron las reglas. Ejemplos sobran en la historia. En los años 70, cuando Chile nacionalizó el cobre, enfrentó boicots y sanciones. Cuando Venezuela intentó controlar más su petróleo, grandes empresas internacionales reaccionaron con litigios y bloqueos. Sin embargo, la recompensa es gigantesca. La posibilidad real de decidir el futuro y ser dueños de su destino. Cada refinería que se inaugura, cada lingote o barril que se queda en casa, es un paso más hacia la independencia verdadera. Es una transformación que trasciende lo económico. Es una revolución de la mentalidad africana. Pero ¿qué sucede cuando la ambición local se enfrenta a fuerzas globales decididas a mantener el antiguo orden? La resistencia no tarda en organizarse. Los grandes bancos internacionales, las multinacionales de materias primas y los gobiernos que antes dictaban las reglas, ahora presionan con amenazas de cerrar líneas de crédito, reducir inversiones o imponer sanciones comerciales. Cuando África da pasos firmes, el mundo celebra o se alarma. La reacción es todo menos simple. Analistas y medios occidentales lanzan advertencias. Temen el auge de un nacionalismo económico que, según ellos, amenaza la estabilidad global. No faltan portadas que pronostican turbulencias y titulares sobre un posible desacoplamiento africano. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Europa aplauden públicamente. Prometen apoyar el desarrollo africano, el comercio justo y la industrialización local. Pero, tras bambalinas, los grandes despachos y gobiernos calculan cuánto poder y cuántas fortunas están perdiendo. El temor no es solo económico, es político. Una África autosuficiente implica perder influencia, contratos multimillonarios y control sobre recursos vitales como el oro, el petróleo o el coltán. Frente a esta incertidumbre, bancos internacionales, corporaciones y think tanks despliegan tácticas de presión. Algunos ofrecen incentivos y advertencias, otros predicen fuga de inversiones, sanciones o incluso boicots financieros. Las amenazas no son retórica. Los sistemas bancarios globales pueden cerrar puertas a créditos y pagos internacionales. El pulso es feroz. Pero África responde con audacia. Propone fundar su propia bolsa de metales, una plataforma panafricana para fijar precios y estándares propios. Ya no depender de Londres ni de Nueva York para saber cuánto valen su oro o su litio. Es una apuesta por reescribir las reglas, decidir el valor y el destino de sus recursos. Esta idea recuerda a lo que hizo China hace 20 años con el yuan y las bolsas de materias primas en Shanghái. Al controlar el precio local del acero, el cobre y el carbón, China logró negociar mejores acuerdos, atraer inversión tecnológica y construir músculo industrial. África estudia ese ejemplo. Crear instituciones propias, formar expertos, invertir en ciencia y tecnología, y sobre todo,
Unir países en una causa común. La gran pregunta: ¿puede África desafiar un sistema global que durante siglos la relegó a la periferia? ¿O pagará un precio elevado por buscar su independencia? El riesgo es inmenso. Ganar autonomía puede significar enfrentar boicots, sanciones y el aislamiento de los grandes circuitos financieros. Pero la posible recompensa es aún mayor. Una generación africana creciendo con orgullo, en empleos propios, con la dignidad de no necesitar permisos externos. Este movimiento va más allá de la economía. Es un renacimiento de identidad, una exigencia de pleno derecho en la historia mundial. Aunque el mundo observa con dudas, la semilla del cambio ya germinó. La transformación de África apenas comienza, y las próximas decisiones serán cruciales. ¿Hasta dónde llegará su apuesta por la soberanía? ¿Podrá resistir la presión externa y mantener la unidad interna cuando surjan desafíos económicos o políticos? Detrás de cada barra de oro y cada barril de petróleo, se esconden historias de transformación profunda. Aquí no se trata solo de riquezas ni de estadísticas, sino de dignidad recuperada y de futuros reescritos desde la raíz misma. Imaginen a Amadou, un minero burkinés que contempla, por primera vez, cómo el fruto de su esfuerzo permanece en su tierra y nutre a su comunidad. El oro, antes espejismo distante, se convierte en símbolo tangible de valor propio. Ese orgullo, tan esquivo durante generaciones, ahora brilla en los rostros de miles de trabajadores que ya no son invisibles ante su nación. Presidentes como Ibrahim Traoré emergen como símbolos de coraje y dignidad. Su liderazgo, no solo en Burkina Faso sino en toda África, representa la ruptura de una era de dependencia. Es el paso firme hacia una identidad soberana. Sus palabras, "No pedimos permiso para ser libres", resuenan como un eco universal, cruzando fronteras y generaciones. La juventud africana observa este renacimiento y responde con determinación. Decenas de miles de jóvenes estudian ingeniería, ciencias aplicadas y metalurgia, animados por oportunidades que antes parecían inalcanzables. Para ellos, la transformación industrial es ahora una vía real para construir carreras y sueños dentro del continente. Las reformas han sembrado una esperanza colectiva. En vez de buscar validación en el exterior, las nuevas generaciones comienzan a imaginar un futuro hecho en África y por africanos. El mensaje es claro: dignidad, trabajo y reconocimiento auténtico no requieren el sello de aprobación de nadie más. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Las élites locales, acostumbradas a acuerdos cómodos con empresas extranjeras, pueden resistirse al cambio. La corrupción, el clientelismo y la falta de infraestructuras siguen siendo retos urgentes. Por ello, los líderes africanos deben acompañar la industrialización con transparencia, participación ciudadana y políticas de educación inclusiva. Además, el reto ambiental es enorme. Transformar materias primas implica consumo de energía y generación de residuos. África tiene la oportunidad de apostar por tecnologías limpias desde el principio, aprendiendo de los errores de la industrialización en Occidente. Países como Marruecos, que lidera en energías renovables, demuestran que es posible combinar desarrollo e innovación ecológica. Para que la revolución industrial africana sea sostenible, es clave invertir en formación técnica, investigación y desarrollo, y alianzas regionales. El ejemplo de la Comunidad Económica de África Occidental, que ha promovido la armonización de normas y la eliminación de barreras comerciales entre países vecinos, muestra el potencial del trabajo conjunto. Pero aún persiste un peligro: que este resurgimiento se quede en promesa y no se convierta en realidad cotidiana. Si África logra que estos cambios lleguen hasta el último rincón, el valor será incalculable. Una generación entera sabrá, al fin, que es suficiente. Cerramos este capítulo con una pregunta que pesa en la historia. ¿Podrá África sostener este renacimiento y transformar la promesa en realidad palpable? La respuesta marcará el destino de todo un continente. La revolución más poderosa no grita, avanza en silencio, firme, imposible de ignorar. Es la fuerza de quienes, desde el anonimato,
construyen futuro con sudor, inteligencia y perseverancia. Hoy, África ha logrado lo que el mundo consideraba una utopía. No solo recuperó el control de sus riquezas, sino que reinventó su historia con dignidad y coraje. Donde antes reinaba la espera, hoy manda la acción. Donde hubo resignación, ahora late determinación. La independencia real no nace de firmas en papel, sino del trabajo diario en minas y refinerías que ya no exportan esperanzas vacías, sino certezas. Cada barril de petróleo procesado en Lagos, cada lingote de oro pulido en Ouagadougou, lanza el mismo mensaje. África ya no vende su mañana al mejor postor. Sus recursos han dejado de ser moneda extranjera para convertirse en capital nacional. Pero esta revolución no se alimenta de venganza, sino de justicia. Quiere que cada niña y niño africano crezca sabiendo que el sol que brilla sobre su tierra le pertenece por derecho propio. Que la abundancia de montañas, ríos y campos es herencia de sus manos, no de quienes dictaron reglas desde lejos. Lo que está en juego es enorme. Si el mundo escucha, África podrá trazar su propio destino, crear millones de empleos y regalar a su juventud un horizonte de orgullo y autonomía. Si el mundo ignora este despertar, todos perderemos la oportunidad de presenciar el nacimiento de un nuevo capítulo, donde el poder se reescribe sin violencia, con visión y trabajo. La historia nos enseña que los cambios duraderos requieren perseverancia. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó por la industrialización y la educación, superando décadas de pobreza y dependencia. Corea del Sur, en solo una generación, pasó de la miseria a convertirse en potencia tecnológica. África puede y debe tomar las riendas de su transformación, aprendiendo de estos ejemplos y forjando su propio camino. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Habla de ella en casa, en la escuela, en las redes. El mundo necesita escuchar la revolución silenciosa que está transformando África desde adentro. Suscríbete, deja tu comentario y únete a este despertar. La revolución más poderosa no huye ni se resigna. Permanece, porque es la de quienes deciden quedarse y construir. África ya no pide permiso. Está escribiendo su próximo capítulo, y tú puedes ser testigo y parte de ese cambio. Recuerda, el futuro no se espera, se construye, y África ya ha dado el primer paso. ¿Estás listo para acompañar este viaje?